Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, ya hoy es miércoles, estamos a mitad de semana. Un miércoles adelantado, un miércoles a mitad, un miércoles de tormenta, un miércoles de temblores, en fin. Estos programas de estos días son pregrabados, dadas las circunstancias, entre la luz que se va, aprovechamos los ratitos, el temblor que vino, que la tormenta. Entonces nos unimos al pueblo haitiano, ¿verdad? Ha pasado esta situación bien difícil. También esta situación de la educación, que si empiezan las clases, que si se posponen, todo esto para conectar con la realidad, que no piensen que estamos ajenos a ella, sino que son programas que los tenemos que adelantar en beneficio. Y también en solidaridad con nuestro pueblo, con todo esto que aconteció el día domingo, ¿verdad? De las lluvias, los vientos a la luz de la tormenta Grace, pero que gracias a Dios una vez más, pues, el Señor pues protege a sus hijos y protege a nuestro pueblo. Así que vamos a pedirle al Señor con esta oración al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude para nosotros poder continuar siendo evangelizadores con espíritu, esa iglesia discípula misionera que se nos pide ser en este camino sinodal. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos haciendo este camino catequético con el Catecismo de la Iglesia Católica y continuamos en esta tercera parte, la vida en Cristo, en la segunda sección que tiene que ver con los mandamientos. Así que hoy iniciamos con el capítulo 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos decir que ese es el resumen de la segunda tabla. En labios de Jesús, los 3 primeros: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Esa primera parte fueron los 3 primeros mandamientos. Ahora vamos a la segunda, y Jesús hace el resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo pues va a implicar 7 palabras de vida que iremos poquito a poco también explicitando y sobre todo dialogando y reflexionando. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice a sus discípulos: ámense los unos a los otros como yo les he amado. En respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. El apóstol San Pablo los recuerda: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Así pues, la caridad se refleja, como nos dice aquí en este resumen, en amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, en no hacer mal a los demás. Y estas palabras, estos mandamientos van explicitando la forma de amar al prójimo. Vamos al primero, que es el 4º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Fíjate entonces que es lo interesante de esto. Si nuestro Dios es un Dios de vida, y a Él lo ponemos, ¿verdad?, como testigo de la verdad, a Él le santificamos porque su nombre es santo. Ahora la segunda parte nos comienza
honrando a aquellos que nos dan la vida, que son nuestros padres. Por eso este cuarto mandamiento hace referencia a la vida. Y es interesante que nos dan nuestros padres, y es interesante porque es el único mandamiento que lleva en sí una bendición, porque o para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Si honras a tu padre y a tu madre, un signo de esa bendición de haber honrado a tu padre y a tu madre serán una larga ancianidad. Vivía sujeto a ellos, ¿no? Es lo que hace Jesús. Honra a su padre y a su madre sujeto a ellos. El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. El apóstol enseña: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Así que serás feliz en la medida en que honres a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden de la caridad. Entonces que hay un orden de la caridad, e indica, primer aspecto de ese orden, los padres, las madres, aquellos que nos han dado la vida. Dios quiso que después de Él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Generalmente en las confirmaciones, cuando estoy con los jóvenes, les digo que nuestros padres nos han dado 3 grandes regalos. Primer regalo, la vida. Segundo regalo, la fe. Tercer regalo, una buena educación. Así pues, honremos a nuestros padres, a los que debemos la vida. ¿Ven dónde me fundamento? Y segundo, nos han transmitido el conocimiento de Dios, la fe. Y esto nos da, como síntesis, una buena educación. Este precepto se expresa de forma positiva, indicando los deberes que se han de cumplir. Anuncia los mandamientos siguientes, que contienen un respeto particular de la vida, del matrimonio, de los bienes terrenos, de la palabra. Constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Fíjate cómo es, con esa breve frasecita, todo un resumen de lo que la mayoría de nosotros estamos llamados a vivir. Primero, el respeto a la vida. Esa vida que brota de la unión de un hombre y una mujer por el matrimonio. Unos bienes que se adquieren para el bien común. Una palabra que instruye, que alienta. Y sobre todo esto guiado por esa doctrina social. ¿Dónde aprendemos la doctrina social de la iglesia? En el hogar. Iglesia doméstica que da la fe, pero iglesia doméstica que también transmite valores para vivir en sociedad. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Así que va dando una gradualidad. Primero, a los hijos en su relación con los padres. Segundo, se amplía relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. En otras palabras, aquellas personas que en cierta medida son mayores. Y por eso merecen un trato y un respeto especial y particular. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Dándonos a entender que el género humano forma una gran
familia. Y en esta gran familia unos tenemos unos deberes, unas obligaciones y unos derechos. El cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Bendición entonces que consiste en una felicidad que se prolonga en los días que vamos a vivir. La observancia de este mandamiento procura, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. La razón, si hay comunión, hay bendición. Si no hay comunión, pues hay destrucción, hay daño, ¿verdad? Hay maldad. Y todo esto entonces nos lleva a romper ese cuerpo frágil que es precisamente la sociedad. Muchos problemas de la sociedad brotan porque no se ha dado en el hogar una buena educación. La familia en el plan de Dios. Vamos a la luz de este mandamiento a hacer una reflexión. Primer aspecto, la familia en el plan de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios sobre la familia? Naturaleza de la familia. La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. ¿Cómo se constituye una familia? A través del consentimiento de los esposos, entiéndase hombre, mujer. Del matrimonio brota una familia y esta está ordenada ¿a qué? Y ahora da tres elementos, ¿no? El bien de los esposos, la procreación, la educación de los hijos e hijas. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia unas relaciones que son personales y unas responsabilidades primordiales, que es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Hay derechos, hay obligaciones, y todo esto crea un vínculo profundo. ¿Un vínculo de qué? De amor. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública, se impone a ella. De ahí entonces lo que estos días se decía, ¿verdad? Los hijos, la educación de los hijos pertenece a los padres, no al Estado. Por eso dice, esta disposición, hombre y mujer unidos en matrimonio, forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Se impone a ella, es decir, que está primero. Se la considera como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Por lo tanto, todo parte de la familia, parte del matrimonio. El eje, el fundamento radica ahí. Al crear al hombre y la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Hombre y mujer los creó. Ahí radica, en nuestra fe así lo creemos, la institución de la familia. Por eso el matrimonio para nosotros creyentes solo se establece, solo se funda entre un hombre y una mujer. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. Volvemos a afirmar lo anterior, o lo que decimos anteriormente es afirmado por la doctrina de la Iglesia. Se constituye entonces, todos tienen igual dignidad. ¿Para qué se constituye? Para el bien común de sus miembros, de la sociedad. Por eso la familia implica diversidad de ¿qué? Responsabilidades, derechos y deberes. Hay responsabilidades, hay derechos y hay deberes. No nos podemos quedar con un solo aspecto. Los tres es como una trinidad, es como una comunión, es como un reflejo
del misterio de nuestra fe, la Santa Trinidad. La familia cristiana. Ahora, hablábamos de familia en general, ahora vamos a ver la familia cristiana, lo que implica ser familia cristiana. Si usted se considera familia cristiana, debe evaluar a la luz de este mandamiento si esto se está cumpliendo entre los miembros de su familia. En el numeral 2204, la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la iglesia una importancia singular como aparece en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, para nosotros familia cristiana es iglesia doméstica. ¿Y qué constituye eso? Que hay una revelación y en esta familia cristiana se actualiza a través de unas claves específicas la comunión eclesial. Lo que se da a nivel de iglesia universal se vive en la iglesia particular, porque es comunidad de fe, esperanza y caridad. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Comunión de personas. Miremos la Trinidad. Fíjense que para nosotros el modelo está en la Trinidad Santa. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. ¿Cómo se refleja la obra creadora de Dios en la familia? A través de la procreación y de la educación que se da. El Padre es vida, crea. El Hijo enseña. Y esta enseñanza nueva es educativa, nos redime. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Uno de los aspectos que nosotros estamos resaltando, ¿verdad?, con todo este proyecto de renovación pastoral es que usemos como punto de referencia diariamente la palabra de Dios para hacer la oración en familia. Una oración cotidiana, familia que reza unida, permanece unida. Se ilumina sus acciones desde la palabra de Dios y esta palabra de Dios fortalece en la caridad, es decir, en las acciones de amor que vamos a tener entre nosotros y se proyecta a los demás. Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. Léalo otra vez porque es hermosa esta frase. Las relaciones en el seno de la familia. Las relaciones, es decir, unos con otros, el encuentro de unos con otros. Entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses. Tres claves. Los sentimientos, los afectos y los intereses provienen sobre todo ¿de qué? Del mutuo respeto de las personas. Si nos respetamos, habrá sentimientos, afectos e intereses que nos unen, que construyen, que desarrollan la personalidad, que la hacen sobre todo crecer. La familia es una comunidad privilegiada, llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Esa comunión, esa familia es una comunidad privilegiada, donde se llama a realizar un propósito común de los esposos. ¿Cuál es ese propósito? Una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Ese es el segundo aspecto, pero el primer aspecto es el amor que se tienen unos a los otros. De ese amor que se tiene el hombre y la mujer, entonces brotan los hijos. Y por lo tanto, hay una cooperación diligente de padre y madre. ¿Para qué? Para educar a esos hijos, a esas hijas. Esa es la tarea. Los creo, los fabrico, no me gusta usar la palabra, ¿verdad? Eso muchas veces lo mejor que puede fabricar un hombre y una mujer es otro ser humano. Y esa es la razón clave, o una de las razones clave del matrimonio, pero eso es porque hay afecto. Entonces,
Si se casan pensando que no quieren tener hijos, ya están negando lo fundamental. No es simplemente amarnos, es que ese amor se prolonga, se hace vida, se hace carne en los hijos. Pero no es tener los hijos y dejarlos ahí, hay que educarlos. Por eso en esa experiencia creadora de Dios, cuando ve que hay una especie de cada uno en los animales, ve al hombre solo y dice, aquí falta algo. Entonces crea a la mujer desde el corazón del hombre. Dice la costilla es lo que cubre, lo que protege y está más cerca del corazón. Y por eso es que el hombre reconoce, esta sí es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Una experiencia de amor mutuo que se hace carne en los hijos, pero que hay que educarlos para que continúen la misión y la tarea. La familia y la sociedad. Así que hablamos primero de la familia en el plan de Dios. Vemos entonces lo que es una familia cristiana y ahora un segundo aspecto importantísimo. Vamos a ver la familia en el plan de Dios, pero ahora vamos a ver la familia y la sociedad. ¿Cuál es su misión? 2207. La familia es la célula original de la vida social. Célula inicial, original, de donde brota la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí, en el amor y en el don de la vida. Llamados al don de sí. Se necesitan el uno al otro, se entregan el uno al otro. Y por esta entrega mutua viene entonces un don nuevo, el don de la vida que se prolonga en los hijos que vienen. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. Léalo otra vez porque esto es interesante que lo tengamos presente y en conciencia. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen... Hasta ahí. Fíjense, 3 palabras importantes. Autoridad, estabilidad y vida en relación que se den en el seno de la familia van a ser que los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. Autoridad, libertad, estabilidad, seguridad, vida de vida de relación, fraternidad. Fíjate cómo se correlacionan. Es interesante porque si perdemos uno de estos elementos, se destruye el plan, el proyecto social de la familia. Autoridad, que me lleva a tomar decisiones en libertad. Estabilidad, un hogar que es estable da seguridad. Y ciertamente la vida de relación entre ellos crea fraternidad. Si no se da, no se da, porque nadie da lo que no tiene. Cuando falla uno de estos elementos hay una laguna. Y por eso tenemos algunas personas que están heridas desde su experiencia. Por eso dice, la familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Si no funciona en la pequeña comunidad doméstica, es decir, en el hogar, difícilmente va a funcionar en la sociedad. Porque nadie da lo que no tiene. ¿Qué ofrece unos padres en el hogar? Autoridad, estabilidad y vida en relación. Y ahí brota entonces, ¿qué? La libertad, la seguridad y la fraternidad que se debe tener en el seno de la sociedad. Por eso, como decía, ¿verdad? La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios, la fe y a usar bien la libertad. El servicio. Por eso la vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Y por eso usted vive un tiempo en familia, pero después los polluelos salen. Y esto es interesante, es un proceso, ¿no? Yo cumplo mi misión, tú cumples tu misión, los llamados, los casados, ¿verdad? En el momento que se aman, buscan su bien, ese amor se prolonga en los hijos, esos hijos son educados, pero se les prepara para la sociedad. Por eso la gran tarea de un hombre y de una mujer en familia no es tanto el trabajo que se necesita sino es lo que van desarrollando en el seno de su hogar.
La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Léalo otra vez. La familia debe vivir de manera, atención, que sus miembros aprendan ¿qué? El cuidado ¿Y qué más? y la responsabilidad ¿Hacia quiénes? respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Si estos valores no se siembran en el corazón de los que estamos iniciando, entiéndase, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, esto no va a dar fruto. Si usted desarrolla un niño egoísta o una niña egoísta, olvídese que después va a tener una lucha terrible. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer a sus necesidades. Ahí es cuando entra el Estado, por ejemplo, el Departamento de la Familia, la protección de los menores, el cuidado de los mayores, los ancianos, todas estas instituciones que el gobierno tiene que establecer. ¿Para qué? Para ayudar, porque si no lo da el hogar, el Estado tiene entonces que asumirlo, pero la primera responsabilidad es de la familia. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Entonces dice el apóstol Santiago, es interesante porque no está hablando de culto, está hablando de la acción del culto en las personas. Cuida ¿a quién? A los inválidos, a los inválidos no en el sentido, a los que tienen necesidades especiales, lo que quería decir. Y aquí enuncia algunos, en aquel entonces los huérfanos, las viudas. Pero hoy abriríamos esa gama, ¿verdad? Personas en tribulación, ancianos abandonados, niños con impedimentos, en fin, una serie de realidades concretas que se dan en esta sociedad y que a veces somos indiferentes ante ellos. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. Ahí es cuando el gobierno entra, por ejemplo, un maltrato de menores. Esa familia no está preparada para atender eso, entonces tiene que intervenir otra institución. Y lo mismo decimos con los ancianos, y lo mismo decimos con los enfermos. Por eso se establecen unas agencias de gobierno que ayudan. En conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más numerosas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. Están para ayudar. Por lo tanto, ayudo, no asumo lo que se supone que usted haga. Si usted no lo puede hacer, entonces. Pero la clave primaria la tiene la familia, la responsabilidad primaria. Si no se puede, entonces ayudamos. La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad entraña una responsabilidad particular de esta en el apoyo y fortalecimiento del matrimonio y de la familia. La autoridad civil ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Ahí este numerito hace como una síntesis, ¿verdad? La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad entraña ¿qué? Responsabilidad particular de esta, ¿de quién? De la familia. ¿De quién? Del Estado. En el apoyo y el fortalecimiento del matrimonio y de la familia. En el apoyo, la autoridad civil ha de considerar como deber grave, primero, reconocer la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia. ¿Para qué? Para protegerla, fomentarla
y asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Es decir, que está al servicio, el Estado está al servicio de la familia y no la familia al servicio del Estado. Pausamos y en breve regresamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás.
Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Bien, continuamos compartiendo con ustedes desde el Catecismo de la Iglesia Católica en esta tercera parte, la segunda sección sobre los mandamientos. Nos encontramos, ¿verdad?, en el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Vivía sujeto a ellos. Por eso el Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. Y el apóstol enseña: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Y dentro entonces de este caminar hemos compartido con ustedes la familia en el plan de Dios, una familia en este plan de Dios que tiene una naturaleza y esa familia desde la naturaleza nos hablaba entonces también sobre la familia cristiana. Luego entonces veíamos en este caminar sobre la familia y la sociedad. En el 2211 nos dice: ahora va a la comunidad política. ¿Cuáles son las claves que ayudan desde la comunidad política a la familia? La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente. Fíjate entonces cómo el cuarto mandamiento se aplica ahora a la comunidad política. Cómo la comunidad política honra a padre y madre. Miren lo que dice: la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Es el primer aspecto. Tiene que haber libertad para fundar un hogar. El Estado no te puede obligar a casarte. Tener los hijos, educarlos de acuerdo a tus propias convicciones, no las que quiere el Estado, sean morales o religiosas. La protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. Estabilidad, fíjate la palabra, ¿no? Libertad de fundar. Segundo, protección de la estabilidad de ese vínculo conyugal. La libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ellas, con los medios y las instituciones necesarias. El Estado no te puede imponer una religión. Debes respetar la que tú profesas. El derecho a la propiedad privada. Tienen derecho a tener propiedad privada. A la libertad de iniciativa. Desarrollo personal. A tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. ¿Ven? Una libertad que se amplía, y se amplía porque el Estado lo reconoce, no te controla. El impedir que la gente pueda migrar va en contra ¿de qué? De ese cuarto mandamiento. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. Y ahí todos los proyectos sociales que hay, por ejemplo, los seguros médicos, el PAM y toda esta cuestión que el gobierno desarrolla para ayudar especialmente a las familias con escasos recursos. La protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a los peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo. Necesita entonces el Estado también desarrollar una sana política de salud mental. La libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. ¿Para qué? Para promover leyes, para promover mejores acciones en favor del pueblo, en mejor de la comunidad, de un sector. Ese es el deseo, el derecho de agrupación. El cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. Entonces fíjate que es un mandamiento que cuando hablamos de él, no simplemente se circunscribe a las cuatro paredes del hogar. Parte de ahí, pero se abre como una flor que da frutos.
En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres, en nuestros primos, los descendientes de nuestros antepasados, en nuestros conciudadanos, los hijos de nuestra patria, en los bautizados, los hijos de nuestra madre, la Iglesia, en toda persona humana, un hijo o una hija del que quiere ser llamado, Padre nuestro. Fíjate que hermosas palabras de San Juan Pablo II. Fíjalas otra vez, hermano, porque son hermosas. Sí. El cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres. En nuestros primos, los descendientes de nuestros antepasados. Un hilo conductor, ¿verdad? Una familia extendida. En nuestros conciudadanos, los hijos de nuestra patria. Por eso nos damos el título, en el caso nuestro, los puertorriqueños, los cubanos, los españoles, son los hijos de la patria. En los bautizados, los hijos de nuestra madre, la Iglesia. En toda persona humana, un hijo o una hija del que quiere ser llamado Padre nuestro. El gran y hermoso título que nos enseña Jesús: Dios es nuestro Padre. Todo hombre, toda mujer, en Él somos sus hijos e hijas. Así, nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes, siempre próximos, por una u otra razón, merece una atención y un respeto singular. Por lo tanto, no es un aislado, forma parte de un conjunto, de una comunidad. Las comunidades humanas están compuestas de personas. Gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad a los compromisos. Esto es interesante. Las comunidades humanas están compuestas de personas y hay que aprender a gobernarla. Gobernarla quiere decir orientarla, dirigirla, pero esa dirección no puede limitarse a garantizar derechos y cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad de los compromisos. Es un conjunto, no es un pedacito, son las tres cosas a la vez. Las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos, suponen la benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad. Esto es lo que crea los verdaderos lazos de justicia y de fraternidad. ¿Qué? Unas relaciones justas entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay benevolencia, porque hay amor, porque hay la búsqueda de un bien común que nos ayuda a todos a crecer y a desarrollarnos. Deberes de los miembros de la familia. Vamos ahora a ver los deberes, y vamos a empezar por los deberes de los hijos. El mandamiento se dirige a los hijos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, pero es padre soy, hijo soy, padre será. Es decir, que es una cosa que se va transmitiendo de generación en generación. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Dios es el fundamento de la vida y esto se lo ha dado al ser humano. Es el fundamento del honor debido a los padres, el respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre. Se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado y nos ha dicho: honra a tu padre y a tu madre. Hay una palabra orientadora por parte del Señor que nos invita a vivir este mandato como algo que se puede practicar y llevará a la bendición y a la felicidad. El respeto a los padres está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y le han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Eso es lo que llamamos la piedad filial. Cuando yo digo, tengo que tener piedad filial, ¿qué quiere decir? Respeto a los padres. ¿De dónde brota este respeto? De la gratitud.
¿Por qué? Porque mediante el don de la vida que ellos nos han dado, su amor y su trabajo, nos han creado, nos han fabricado en el mundo y nos han ayudado y nos ayudan a crecer ¿en qué? En estatura física, ¿no? En sabiduría, educación, en gracia, en la fe. Lo mismo que Jesús. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Interesante este texto del libro del Eclesiástico, del Ben Sirá. ¿Cómo le pagarás a tus padres lo que contigo han hecho? Y la clave de esto, de ellos han nacido. Hay gente que está molesta con sus padres, pero se han olvidado que a pesar de los errores que han podido cometer, de las situaciones, si tú y yo estamos aquí es porque mi papá y mi mamá, en un momento determinado, aunque me cueste creerlo, se amaron. Y como fruto de ese amor, mejor o peor, no nos metemos en eso, estoy yo. Y yo soy lo mejor que les ha podido pasar, aunque ellos digan lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios permitió que yo naciera. Dios permitió que tú nacieras. Y por eso decimos, bendito sea Dios que nos ha dado la vida. El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdadera. Y por eso hay un mandato. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti. Conversarán contigo al despertar. El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Es interesante este libro de los Proverbios porque son unos consejos prácticos que Dios da a aquel joven que se está preparando desde la instrucción que se da en el templo a vivir en un futuro su vocación de padre y esposo. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que éstos dispongan para su bien o el de la familia. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres lo han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esta orden, no debe seguirla. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dulcemente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que le es debido, el cual permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. Interesante cómo la Iglesia presenta el equilibrio entre obediencia y libertad, entre respeto, ¿verdad?, y aceptación, entre educación y progreso, entre obediencia ciega o obediencia educada, en libertad, donde la conciencia me ayuda en determinado momento a decir, eso no es correcto, por lo tanto yo no lo voy a hacer y tomo mis propias decisiones. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. Así como tus padres tuvieron responsabilidad contigo mientras eras pequeño, una vez que nosotros hemos crecido, tenemos nuestras responsabilidades para con nuestros padres mayores, algo que hoy en nuestra sociedad se ha debilitado mucho. En la medida en que ellos pueden, deben prestarle ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades, y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud. El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora en quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos,
y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días. Obedece al Señor, quien da sosiego a su madre. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Es un texto muy hermoso, se lee sobre todo en la fiesta de la Sagrada Familia, donde se nos invita a través de esta palabra de Dios a reflexionar de nuestras actitudes. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros padres mayores? ¿Cómo estamos enseñando esto a las nuevas generaciones? Porque lo que muchas veces decimos, ¿verdad? Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y por eso es bendición, y por eso es crecimiento, y por eso es ayuda. Y sería interesante en este año, ¿verdad?, de la familia, que estos textos que estamos compartiendo con ustedes, pues también puedan, ¿verdad?, ustedes que siguen la lectura desde el Catecismo de la Iglesia Católica, puedan entonces hacer resonancia de estos textos en su familia, esa palabra diaria que leen, ¿verdad?, que practican, pues entonces que les ayude también a fortalecerse para cómo en el hoy, en la oportunidad de volver nuevamente a caminar en familia, cómo instruir hoy, cómo educar, cómo enseñar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Este texto está tomado del libro de Ben Sirá, capítulo 3, eclesiástico. Y con él vamos a terminar porque el tiempo hasta aquí nos llegó. Y vamos a pedirle a San José estas claves, ¿verdad?, que descubrimos desde la palabra de Dios, que él mismo nos la enseñe, que nos las repita y nos las explique. Enséñanos, José. Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José. Cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José. Cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los cuide. Pasen buenas tardes. Hasta mañana. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.